Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y esta es una lección muy importante donde vamos a hablar de las características básicas de las matrices y determinantes que serán muy importantes cuando abordemos los temas de geometría diferencial. Bien, pues os presento aquí una matriz. Una matriz, que es una cosa así, como una especie de corchete, en el cual incorporamos pues una serie de números ordenados en filas y en columnas. Y claro, las matrices, al menos aquí en España, cuando era joven, se introducían en la escuela secundaria, en el año previo a entrar en la universidad, y era una cosa bastante surrealista porque entrábamos directamente en materia y se nos quedaba la cara como a este chico de decir, ¿pero qué es esto? ¿De qué están hablando? Porque comenzamos a trabajar con las matemáticas de las matrices, que si son así, que así se suman, así se multiplican, y para nosotros pues sonaba todo pues bastante raro. ¿No? ¿De dónde salen estas cosas, no? E incluso se pone peor, porque en un cierto momento nos introducen al determinante de una matriz. Si tenemos aquí una matriz y ponemos pues una matriz sencilla de 4 números con un número A, B, alfa y beta y nos dicen, bueno, pues hay una cosa que es muy importante dentro del mundo de las matrices que se llama determinante. ¿Y cómo se calcula el determinante? Pues se calcula multiplicando este número alfa por este número beta y se le resta el número alfa y el número beta. Y se obtiene un número a partir de esta matriz, de este conjunto de números. Y se nos queda una cara de este estilo, de decir, pero bueno, ¿de dónde salen estas cosas? Al menos es así como me lo enseñaron a mí. Y que me dejaron un sabor bastante agridulce y bueno, pues acabé teniendo una cierta, como diría, un cierto rechazo al álgebra lineal porque simplemente no me lo explicaron bien. No me explicaron de dónde salían las matrices y cuál era el significado de estas operaciones, ¿no? Y esa es la primera pregunta que se hacen todos los estudiantes. ¿De dónde sale todo esto? Y en esta lección vamos a dar respuesta a esas preguntas. Al menos vamos a estudiar las matrices y los determinantes interpretándolos de una manera geométrica. Así que lo que vamos a hacer en este curso, en cálculo tensorial, porque además lo vamos a aplicar en geometría diferencial, vamos a estudiar estos conceptos desde el punto de vista geométrico. Y lo primero que vamos a hacer es considerar que tenemos pues un espacio normal, entre comillas. En este curso vamos a trabajar en esta lección con un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas x, y y z. Todo lo que hablemos en este curso es generalizable a otro tipo de sistemas de coordenadas, porque a lo largo de este curso hemos aprendido a cómo hacer transformaciones de vectores utilizando jacobianos para cambiar el sistema de coordenadas. Es algo de lo que no voy a hablar mucho en esta lección. Pero vamos a imaginarnos que tenemos este espacio normal y corriente y vamos a colocar pues dos vectores en este espacio. Un vector que vamos a llamar A con la flechita aquí arriba, es un vector de tipo flecha. Y tenemos otro vector de tipo flecha que vamos a llamar B con la flechita aquí arriba para indicar que tiene características de vector. Evidentemente, tanto el vector A como el vector B van a tener sus proyecciones en las coordenadas X, Y y Z que van a dar lugar a sus tres componentes matemáticos si los representamos como vectores columna o como vectores fila.
Y además vamos a considerar que estos dos vectores están separados un ángulo que vamos a llamar ángulo Z. Aquí lo ponemos aquí. Y van a tener, pues bueno, esta separación. Y vamos a comenzar la lección con una proposición. Os voy a proponer calcular el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Y lo hacemos tal y como lo hemos aprendido en las lecciones anteriores. Es muy importante que visualicéis este curso, por cierto, de manera secuencial, lección a lección, sobre todo si no tenéis una formación importante en matemáticas o en cálculo tensorial. Es importante ir despacio. Tenéis un enlace a la lista de las lecciones, a la lista de reproducción completa, en los comentarios a este vídeo. Pues bueno, calculamos el producto vectorial entre A y B y calculamos el módulo, es decir, cuánto vale el resultado de esta multiplicación. Y como ya sabéis y ya hemos visto en las lecciones anteriores, el producto vectorial entre A y B es igual al tamaño del vector A por el tamaño del vector B por el seno del ángulo que separa A y B. Y esto lo hemos introducido por definición. Y a partir de esta definición y con ciertas reglas de las cuales hemos hablado en las lecciones anteriores, hemos derivado todas las matemáticas del cálculo tensorial que están asociadas al producto vectorial entre dos vectores o al producto cruz, que también se llama producto cruz, entre dos vectores. Pues bueno, este es el resultado. Pero ¿cuál es el significado de esta operación? Pues bueno, el significado de esta operación, si calculamos el tamaño de un vector por el tamaño del segundo vector por el seno del ángulo z, que sería esta altura, por ejemplo, si lo aplicamos sobre la longitud del vector A, corresponde al área, matemáticamente corresponde al área comprendida entre estos dos vectores, ¿de acuerdo? Este área que vemos aquí. Y tenemos una interpretación geométrica para una operación matemática que hemos denominado producto cruz entre dos vectores. Bien, pues lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ahora vamos a ir un pasito más allá. Vamos a intentar simplificar las matemáticas y para no trabajar con estos dos vectores por separado, vamos a intentar unificar esos dos vectores en un solo objeto matemático que nos facilite su manipulación en las ecuaciones. Así que partimos del vector A, el vector B, no dibujo las coordenadas, y como ya sabéis, podemos representar al vector A y al vector B mediante una columna con dos componentes. El primer componente, la proyección del vector A sobre las coordenadas X, y lo mismo aquí con el vector B. Aquí tenemos la proyección del vector B en la coordenada X, es decir, el componente X del vector A y el vector B. Y también tenemos el componente Y del vector A y el vector B. Y ahora tenemos estos dos vectores representados como vectores tipo columna. ¿Qué podemos hacer para no trabajar con estas dos columnas de manera independiente, sino para generar un solo objeto que nos represente a estos dos vectores con esta orientación en el espacio, en nuestro sistema de coordenadas? Pues os propongo una cosa. Os propongo poner unos corchetes así y colocar los componentes del vector A en esta columna y los componentes del vector B en esta otra columna. Y como veis, los diferenciamos en este objeto que vamos a llamar matriz en color azulito, AX, AY, y en color verde, BX, BY. Y ya hemos agrupado los dos vectores en un solo objeto que vamos a llamar matriz. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos decidido representar estos dos vectores con un solo objeto matemático,
en intentar averiguar qué operaciones podemos hacer sobre este objeto matemático que nos dé información sobre los vectores que tenemos en nuestro espacio, sobre la orientación de los vectores, el tamaño de los vectores, el sistema de coordenadas. Ese es el objetivo, simplificar la notación y pasar de dos objetos a un solo objeto. Este solo objeto pasaría a representar a estos dos vectores de manera simultánea. Así que, como un objeto, pasa a ser una unidad matemática. Y estas unidades, pues podemos hacer operaciones de diferente naturaleza. Si tenemos otro objeto semejante de otros dos vectores, pues podemos sumarlas, podemos restarlas y podemos hacer otro tipo de operaciones que reflejen las mismas operaciones que haríamos con los vectores por separado. Y en este caso lo que vamos a comenzar es intentar ver a qué equivale el producto vectorial entre estos dos vectores, pero trasladado a la matriz como una sola unidad. Aquí tenemos los dos vectores y lo que vamos a hacer es calcular el producto vectorial, el producto cruz entre A y B, que nos va a representar una cantidad, una característica geométrica, como ya hemos visto anteriormente. Esto nos codifica el área correspondiente o delimitada por los vectores A y B. ¿Y cuál es el producto cruz entre A y B si lo trasladamos a los componentes de los vectores en forma de columna, como ya hemos visto en las lecciones anteriores? AX, BY menos BX, AY. Y este sería el resultado del producto cruz que correspondería al área. Bien, pues vamos a ver cómo representamos la operación de producto vectorial con estas operaciones entre los componentes de los vectores, pero reflejado en forma de matriz. AX por BY implicaría el producto del componente AX por Y y lo colocamos aquí y ahora tenemos que restar BX por AY, que sería, como ya hemos visto en la introducción a esta lección, pues restarle el producto de BX por AY. Y esto nos daría como resultado el área. Y si os fijáis, es un producto vectorial, un producto cruz, porque tenemos que cruzar los componentes, pero además necesitamos introducir aquí un signo menos al hacer esta otra operación. Pero de ahí surge la relación matemática para calcular esta operación utilizando la matriz. Hay que colocarle el signo menos porque el origen de esta operación que hemos hecho con la matriz, AXBY menos BXAY, está basado en el cálculo específico del producto vectorial entre dos vectores. Si el producto vectorial entre dos vectores tuviera aquí un signo positivo, habríamos definido el determinante con un signo positivo aquí. Pero ya sabemos que el producto cruz entre dos vectores tiene un signo negativo y por eso restamos el resultado de la multiplicación de BX a Y dentro de nuestra matriz. Así que ahora estamos definiendo el producto vectorial, el producto cruz, con una operación entre componentes dentro de una matriz si representamos los componentes del vector A y B como una unidad. Y a esta operación se le denomina determinante de la matriz. El determinante de la matriz es el reflejo del producto vectorial entre dos vectores y consideramos esta columna como uno de los vectores y esta otra columna como el segundo vector. Y ese es el origen del determinante y porque el determinante de esta matriz nos codifica el área comprendida entre los vectores A y B. La pregunta del millón, ¿podemos ampliarlo a 3 dimensiones? Bien, tenemos aquí
el vector A, el vector B, no coloco las coordenadas, pero podemos colocar un tercer vector C. Y podríamos asumir que queremos representar estos tres vectores, como ya hemos dicho, en una matriz, y ahora queremos calcular otra propiedad característica al añadir una tercera dimensión. En 2 dimensiones, la propiedad geométrica característica era el área. En 3 dimensiones, esta es el área de aquí, en 3 dimensiones lo ampliaríamos al volumen comprendido entre los vectores A, B y C. Vamos a hacer unas operaciones similares a las que hemos hecho anteriormente, pero para calcular el volumen comprendido entre 3 vectores, para poder ampliar las operaciones a 3 dimensiones. Y esta vez el volumen hay que calcularlo de otra manera. Hay que calcularlo mediante el producto cruz entre A y B, cuyo resultado es el área comprendida entre los vectores A y B, y el resultado de esta operación, que como ya vimos en las lecciones anteriores es un vector cuyo tamaño representa el área, a este hay que multiplicarlo, pero con un producto escalar con el vector C, y solo de esta manera obtendríamos el volumen de este objeto geométrico. Bien, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos los 3 vectores aquí en nuestro espacio de 3 dimensiones y vamos a volver a representarlos en una sola matriz, en una matriz que nos va a representar las características que tienen estos 3 vectores y también su orientación en el espacio. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a colocar aquí en la primera columna los componentes del primer vector, por eso los ponemos en color azul. En la segunda columna vamos a representar los componentes del segundo vector y en la tercera columna representamos los componentes del tercer vector. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué operación necesitamos realizar, como hemos hecho antes, para calcular el volumen que definen estos 3 vectores, pero en vez de utilizar los 3 vectores por separado, haciendo el producto cruz con 2 de ellos y después el producto escalar con el tercero, ver qué operaciones tenemos que hacer si solo utilizamos una matriz para representar simultáneamente a los 3 vectores. Pues vamos a aplicar las siguientes operaciones. Vamos a calcular el volumen, vamos a hacer estas operaciones, tendríamos que colocar todos los componentes, lo podéis hacer a mano y el resultado, os voy a poner aquí, el resultado pues va a ser el siguiente. El volumen, si partimos de la matriz y calculamos las operaciones de la operación anterior que os he mostrado, deberíamos hacer lo siguiente para calcular ese volumen con esas 3 operaciones. Tendríamos que tener el componente AX aquí y multiplicarlo por el determinante de, si tachamos estas columnas y estas filas que coinciden con AX, nos queda BY, CY, BZ y CZ. Si multiplicamos a X por el determinante de la matriz que nos queda de estos componentes que no coinciden en columna y en fila, le restamos el producto de BX. Si tachamos la columna y la fila en la que está BX, nos queda AY, CY, AZ y CZ. Entonces, si multiplicamos y le restamos Bx por el determinante de los componentes que nos quedan y le sumamos Cx multiplicado por el determinante de la matriz reducida que nos queda de AY, BY, AZ y BZ, como veis, quitamos los componentes que coinciden en fila y en columna. Si hacemos todas estas operaciones nos va a dar un número que os revelo, coincide con el volumen comprendido, definido por esos 3 vectores y definido por esa operación matemática utilizando los 3 vectores por separado. Son operaciones antisimetría, porque aquí tenemos un signo negativo, aquí aparecerá también en la operación un signo negativo entre el producto CYBZ, CYZ. Vamos a ver, aquí serían BY y BZ. En este, vamos a ver,
AX, BY, BZ, CY, CZ. Este está bien. Entonces tenemos que hacer este tipo de operaciones que nos va a reflejar el volumen de los tres comprendido por los tres vectores. Habrá símbolos de Levi Civita cuando queramos representarlo de forma tensorial. Y esa serie de operaciones que estamos viendo aquí también se consideran el determinante, pero de una matriz 3×3. Así que ese número que representa el volumen, también lo vamos a llamar determinante, y es una manera de generalizar el determinante en 2 dimensiones a un determinante en 3 dimensiones. Bien, podemos hacer también este tipo de matrices utilizando los vectores base que nos definen un espacio, y aquí como ejemplo he puesto también en la notación clásica IJK los 3 vectores base que nos definen el espacio euclídeo en coordenadas cartesianas. Y podemos colocar nuestros vectores base en una matriz 3×3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que lo que va a hacer ahora es representarnos a estos 3 vectores unitarios base, pero en un solo objeto. Si calculamos el determinante de esta matriz es muy fácil y nos va a dar el número 1, es la unidad. ¿Y qué representa esto? Evidentemente, como ya os he dicho, el determinante de esta matriz nos va a representar el volumen comprendido entre, en este caso, los vectores base unitarios y J y K. Y este volumen lo podemos definir como el elemento de volumen de un espacio, del espacio que representan estos 3 vectores. Un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas. Y en esta situación el elemento de volumen pues va a ser 1. Si trabajamos en metros cuadrados, pues en metro sería un metro cúbico. Y es una manera de introducir una nueva definición que tendremos que perfeccionar en el curso de cálculo tensorial para proporcionar el elemento de volumen de un espacio como una operación de este estilo, de un determinante de una matriz que nos representa los 3 vectores base simultáneamente. Así que las matrices, como ya hemos visto, las podemos interpretar, no es la única interpretación, pero es la interpretación más geométrica, más sencilla. Los podemos representar como conjuntos de vectores, que nos va a codificar de manera unitaria las características geométricas que representan ese conjunto de vectores por separado, como áreas, volúmenes e hipervolúmenes si hablamos de más de 3 dimensiones. Y también esas matrices de alguna manera nos pueden representar espacios vectoriales con sus características. Y podemos calcular áreas, podemos calcular volúmenes y podemos calcular otras características muy interesantes con los cuales, con esas matrices, podemos realizar operaciones entre distintos tipos de espacios para generar espacios más complicados. Espero que os haya gustado la lección, os dejo unos enlaces aquí de interés y también el enlace al curso en general. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.